vicepresidente de la República, economista Alberto Dahir Garzosi, quien nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, vicepresidente? Le saluda Alberto Quintana. Estoy junto a Verónica Landeta. ¿Cómo arranca esta semana usted? Igual que usted, despertándome el lunes para trabajar. Eh, Qué bueno. Qué bueno, hay que levantarse tempranito, con ímpetu y a pesar de todas estas dificultades, siempre decimos nosotros, pues hay que con una sonrisa ponerle buena cara a la situación. Antes de darle el paso a Vero para ya meternos de plano en el análisis de los temas económicos, quería preguntarle, vicepresidente, esta situación que se ha dado este fin de semana, varios hechos violentos, a mí me da la impresión de que están conectados, ¿no? Incluso me preocupa más por lo que a veces cuando ocurre algo, por ejemplo, en una localidad como La Tacunga, allá en la provincia de Cotopaxi, como no es ni en Guayaquil ni en Quito, no le ponemos atención, pero yo le estoy poniendo más atención porque una amenaza de explosivos en un escenario deportivo que está prácticamente repleto en su capacidad expectando un cotejo futbolístico, pues a mí esto me da pavor, ¿no? Pensar. Y justamente me daba por pensar también que como que hay una conexión previo a la realización de la consulta popular y el referéndum, como que hay esta intencionalidad de algunas organizaciones de caotizar nuestro país. Yo no sé qué lectura le da usted a todo esto que está pasando, economista. em, bueno, qué difícil es interpretar de dónde viene la intencionalidad, pero es una coincidencia incuestionable que acercándose la consulta popular, se den estos hechos que claramente apuntan al desasosiego de la población y o posiblemente entonces a una afectación del ánimo de la población para votar. Como usted sabe, en nuestro país, si hay fenómeno del niño, la culpa es del gobierno. Si cae un meteorito, la culpa es del gobierno. Todo es culpa del gobierno de turno, sea este el que fuere. Y hay una nueva ola de violencia. En estos días, en estos últimos 7 días, en Manta hubo 20 muertos en 4 días, en Bahía de Caracas 6 muertos en 4 días. La alcaldesa de San Vicente, tengo entendido, fue también asesinada. Eh, Algo está pasando, ¿no? Y no se están viendo de nuevo los militares en la calle. Puede ser falta de presupuesto, puede ser algún tema estratégico, no lo sé. Pero lo que tenemos que ver es que la solución al problema de la violencia no es única y exclusivamente poner militares en la calle y controlar las cárceles. Es resolver el tema de la pobreza, de la falta de empleo y que todo lo que el Ecuador viene haciendo durante décadas no apunta a esa solución. Hay que verlo integralmente, eso sí, siempre lo destacamos, ¿no? Este tema hay que verlo en la integralidad, no hay que ver como unas cositas separadas, no ir cerrando esas brechas, ¿no? En nuestra sociedad. Permítame, Verónica Landeta, justamente pues arranca ya con los temas de carácter económico, Vero. Claro, particularmente, economista, buen día, porque hoy la Asamblea Nacional pues tiene el plazo para poder definitivamente remitir sus observaciones al Ejecutivo o allanarse definitivamente a lo que ya le ha contestado el presidente Daniel Noboa, que el Ejecutivo respondió y descartó cualquier cambio planteado por el Legislativo. Uno de los reparos que obviamente la legislatura hace en el tema de la proforma presupuestaria es el tema de recaudar por el alza del IVA del 12 al 15%. También, ya lo vimos la semana pasada, hubo reparos en el tema del recorte de presupuesto de las universidades, algo en el tema de la salud,
y otros temas más que obviamente daban cuenta algunos asambleístas que definitivamente se estaba debilitando el tema de lo que es el brazo ejecutor de lo social. En todo caso, ¿cómo entender definitivamente que muchas de estas medidas o de muchas de estas cosas puestas o planteadas por el Ejecutivo son necesarias para nutrir esa gruesa proforma que más o menos supera los 35.000 millones de dólares? Bueno, Verónica, hay que comenzar diciendo que usted puede revisar todos los años cuál es el presupuesto codificado. El presupuesto tiene tres instancias. Una proforma, que es lo que el Ejecutivo envía a la Asamblea. Un presupuesto codificado, que es el que se transforma en ley mediante la aprobación que hace la Asamblea y que se vuelve pues el referente para el ejercicio fiscal. Y finalmente un presupuesto ejecutado, que es el real, que significa que efectivamente se hizo, cuánto efectivamente giró, pagó el Estado, cuánto efectivamente recaudó el Estado y lo más importante para los análisis de hoy, cuánto quedó debiendo. Claro. La actitud de la Asamblea, que es absolutamente consonante, armónica con la actitud del país, es no suba impuestos, gaste más en lo social y mantenga subsidios. Bueno, esa es una postura de chiflado. Que no suba el IVA al 15%. Bueno, ¿por qué lo aprobaron así? Si el presidente ejerce esa facultad que la misma Asamblea le dio, ¿por qué ahora se opone? ¿De dónde se puede sacar la plata? ¿Está entendiendo la Asamblea? ¿Está entendiendo el país que a los de pagos de más de 5.000 millones de dólares? Yo creo que usted me entiende perfectamente qué es lo que estoy diciendo. El Estado le debe más de 5.000 millones de dólares a universidades, a consejos provinciales, a más de 400.000 personas naturales. Óigame esto, a más de 400.000 personas naturales. Le debe a la Junta de Beneficencia, le debe a Solca, le debe a proveedores de servicios de salud, le debe a la seguridad social. Por favor, más de 5.000 millones. ¿Y usted cree que ese presupuesto está contemplando pagar esos atrasos? No. Algún legislador ha planteado este gravísimo problema y ha dicho, a ver, por favor, tenemos atrasos que están quebrando a constructores, que están quebrando a contratistas, que están quebrando a municipios y a consejos provinciales. Tenemos que resolver este problema. No, ¿qué va a pasar si es que no sube el IVA? Que los atrasos van a aumentar y eso será sencillamente, como lo está haciendo ya, explosivo por la ruptura de la cadena de pagos en el Ecuador. No estoy diciendo nada que no lo haya dicho en esta emisora y no lo haya dicho en muchos medios de comunicación. El Ecuador no puede seguir manteniendo subsidios que llegan a 10.000 millones de dólares. No puede mantener el subsidio de los combustibles y el subsidio de las pensiones, porque vamos muy pronto a ver un escenario en que la cuenta de atrasos del Estado sea tal vez mayor de lo que es hoy, claro, y al mismo tiempo la seguridad social no pueda pagar sus pensiones. Sí, y es un panorama totalmente drástico, ¿no? Usted que es muy inteligenciado en el tema de los números y obviamente de las proformas, lo entiende. Lo que pasa es que
puertas afuera, definitivamente la gente no lo entiende, porque obvio, este se convierte en un país mucho más caro, cuando obviamente vas a tener que pagar un IVA del 15%. Y lo que usted dice, definitivamente, pues las cuentas por pagar son muchas, y si no se tienen los recursos, pues sí, se colapsa. Y ahora, la Asamblea hará lo suyo, de seguro, pero lo otro, pues definitivamente que la Proforma entrará con todas esas situaciones que ya el Ejecutivo los ha asentado y los ha contestado en menos de 24 horas, obviamente a la Asamblea. En todo caso, después de esto, porque venimos viendo que cuando hay exceso de plata, pues la gente, mejor dicho, quienes están frente a esos recursos, se los farrea y no se hace una buena administración de esos dineros. Entonces, hoy volvemos a repetir la historia, necesitamos impuestos, necesitamos hacer un sinnúmero de ver de dónde se saca ese dinero. ¿Qué es lo que debería definitivamente ponerse a hacer ya en conjunto, digo yo, tanto el Ejecutivo como la misma Asamblea, para poder cambiar esa mecánica absurda que tenemos en el país, que cuando hay mucho dinero se lo gasta y cuando no hay, pues se pone obviamente a lo que siempre hemos recurrido, impuestos y otro tipo de situaciones? Mire, no hay plata para pagar servicios de salud, no hay plata para pagarle a Fuerzas Armadas movilización, pero sí hay plata para que los contrabandistas se lleven el diésel por la frontera, para que el gas del Ecuador se venda hasta en el norte de Chile. Entonces sabemos dónde está la solución, pues. Ese subsidio implica más de 3.000 millones y ha llegado a 4.500 millones de dólares al año. La plata está ahí. Se la están llevando los contrabandistas y las clases altas del país. Entonces sí sabemos lo que hay que hacer, nadie lo quiere hacer, es otra cosa. Y esto es un pecado de la sociedad ecuatoriana, una verdadera lacra, al igual que el sistema de pensiones. El Estado aporta con más de 3.000 millones de dólares, son 3.200 millones de dólares al sistema de pensiones del Ecuador. No hay plata para seguir entregando ese subsidio. Las pensiones deben autofinanciarse con lo que aportan quienes están en un sistema de pensiones. Obvio, pero que al Estado no se le lleve la plata también, pues, porque ahí hay un desbalance, hay que ponerlo uno con lo otro, hay que contraponer siempre, economista. A ver, mire, no quiero discutirle eso. No discutamos, pero sí nos gustaría que nos dé su opinión. En todas partes del mundo, las seguridades sociales compran bonos del Estado. Uh-huh. El problema no es que compre bonos del Estado, el problema es que esos bonos del Estado se puedan colocar en el mercado el momento que uno quiera y aquí no se puede. Pero es que aún, óigame lo que le voy a decir, en el caso de que el Estado le pagara a la seguridad social el 40% que no debe pagar y que no tiene la plata, aún así el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte está desfinanciado. Es que eso es lo que la gente no entiende, ¿verdad? En el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte no hay corrupción, ni hay exceso de burocracia. Es pequeño, maneja mucho dinero, pero es pequeño. La corrupción está en la parte de salud. Pero el sistema de pensiones está quebrado y requiere una reforma. Y nadie hace nada por esa reforma. Nadie la discute. Hay un estudio profundo, bien hecho por una comisión que presidió Augusto de la Torre. ¿Quién está discutiendo ese informe en la Asamblea? Nadie. ¿Quién lo está analizando? Porque se requiere cambios de ley, Asamblea, se requiere cambios en decisiones administrativas que competen al Consejo Superior. Entonces, esto es algo que la sociedad debe discutir. Tienen que participar los afiliados, tienen que participar las cámaras de la producción que son empleadoras, tienen que participar los jubilados, tienen que participar los partidos políticos que están en la Asamblea. Reformas como esta se han hecho en Costa Rica, se han hecho en Uruguay, y en Uruguay
La solución salió de la misma asamblea. Pero aquí nadie estudia los temas, nadie se preocupa, sino solamente decir no me suba nada. Más bien bájeme los impuestos, no me toque los subsidios y por favor haga más obra pública e invierta más. ¿Y con qué? Bueno, con una mentalidad así, estamos con la receta más poderosa para nuestra autodestrucción. Claro. Entonces, habría que adentrarnos en el tema de la eliminación, de la focalización para eliminar los subsidios de los combustibles. Sería una de las medidas. Y el tema de lo que usted plantea, el sistema de pensiones, de vejez. Ahí serían dos reformas, por supuesto, que definitivamente pero es que pues nos haría... ¿cuánto hay ahí? ¿Usted sabe cuánto hay en esos dos subsidios? En el uno sí, más de 3.000 y pico de millones, en el de los combustibles. Más de 7.000 millones de dólares. Más de 7.000 millones de dólares. Por favor, ¿cómo se puede seguir ignorando que ahí está el grueso del problema? Entonces, con estos dos son suficientes, definitivamente, para poder ir a cubrir lo que hay, ese huequito, ¿no?, que tenemos. Pero de ahí, para poder hacer mejor uso de nuestros recursos, mejor uso de las finanzas. Si usted resuelve esos dos temas, ya no hay déficit. ¿Ya? Y después. Ya no hay déficit. Obvio, claro, logramos salir Entonces, del escollo. ¿cómo usted puede seguir manteniendo subsidios que van a los privilegiados para que haya déficit que afecta a los más pobres? Porque cuando usted subsidia pensiones, está subsidiando a gente privilegiada. ¿Qué porcentaje del país tiene seguridad social? El 30%, El 30%. De la población. Así es, de los que están asalariados. A ese 30% que ya es privilegiado, usted le dice adicionalmente a que usted tiene el privilegio de estar en un sistema de seguridad social, yo Estado le pago el 40% de su pensión. Bueno, ese 40% que le entrega a ese grupo privilegiado, usted deja de hacer obras para los más pobres del país, pues. Usted deja de resolver problemas acuciantes como agua potable, vivienda, caminos vecinales, claro, educación y salud. Seguridad, ajá, así es. O sea, ¿cuál es la lógica de un país que subsidia para asegurarse que los pobres sigan siendo pobres? Para asegurarse que los privilegiados tengan más privilegios. Esa es la lógica de los subsidios ecuatorianos. Que los que más tienen estén mejor y los más pobres estén más fregados. Entonces, cuando esto no se habla con claridad y los políticos no les interesa, a los políticos no les interesa hablar con claridad, plantean la estupidez de que no suban los impuestos, de que haya y comienzan a hablar cosas y ningún gobierno puede hacer nada. Son todos ineptos, es gente inepta. No. Si alguien tiene una hemorragia y usted trae al mejor médico del mundo y comienza a tratarle un problema de la piel, se va a morir, porque lo que hay que corregir es la hemorragia. Entonces, cuando no se corrige la hemorragia, haga usted lo que haga, el paciente se va a morir. Claro. Entonces, Alberto, esperemos definitiva, dos Albertos, sí. El economista sí, Alberto Dajic y Alberto Quintana. Esperemos que definitivamente pues, se logre plantear todas estas propuestas y estos temas que sí están pendientes en el país. Es un tema bien complejo, vicepresidente, ¿no? Porque sobre todo acá... Nada complejo, pero Las espéreme un ratito. Cifras están. Sí, pero espéreme un ratito. Cuando en 1992 asumimos el gobierno, Tocayo, en menos de un mes habíamos triplicado el precio de los combustibles, entre otras cosas. Y ahí usted puede ver la gran recuperación que tuvo la economía ecuatoriana y la baja dramática de la inflación. Sí, me iba a referir más bien que es complejo en las actuales circunstancias por el hecho de la clase de políticos que tenemos. Y este país vive pues de proceso electoral en proceso electoral. Entonces todo el mundo llega y ya está pensando en una reelección. Entonces... resultan pues bonitas entre comillas, ¿no?
esas decisiones y medidas clientelares y populistas, solamente al término del día, pues generando confusión entre el electorado, ¿no? Porque no son cosas que al término del día van a beneficiar. Y sobre todo porque vemos también, ¿no? Siempre apuntamos al nivel de gobierno central. Y yo me pregunto, ¿cuándo hablamos, cuánto discutimos en el país para mejorar la administración pública en general? Porque, por ejemplo, nadie se enfoca en estos modelos de gestión en las prefecturas, en los municipios, donde lamentablemente también se dilapidan los recursos, porque, por ejemplo, usted mencionaba lo de la atención prioritaria en los servicios de infraestructura y saneamiento, agua, alcantarillado, ¿no? Y aquí tenemos alcaldes y alcaldesas que viven de festival en festival, más bien parecen promotores artísticos, como que los eligieron para que preparen festivales musicales y no para enfocarse en los temas que tienen que enfocarse. Bueno, mire usted lo acertado de su observación al cerrar esta entrevista, que el municipio de Quito, entre todas sus dependencias, tiene más de 20.000 empleados. ¿En qué se va la plata en Quito? En gasto corriente. Si uno hace una auditoría de las prefecturas y los municipios del Ecuador, son fundamentalmente generadores de empleo por compromiso político. No son gestores de grandes obras. Hay excepciones, pero la gran cantidad de municipios está enfocada en generar empleo partidista y en generar clientelismo, como usted dice. Entonces estamos realmente mal. Y sí, se concentran todos en el manejo del presupuesto, pero no se concentran en todas esas instituciones o no se concentran en los criminales contratos colectivos de CNEL, de Petroecuador. No, en eso no se concentran. Y ahí hay aberraciones que ya están saliendo a la luz, no solo de latisueldos, sino de ciertas prebendas, de ciertos privilegios que ofenden al alma ecuatoriana. Cuando vemos, por ejemplo, que quien es contratado, si mal no recuerdo, en CNEL, automáticamente está garantizado 8 años de estabilidad. Es una locura. Cuando vemos lo que se ha conseguido en caso de despidos. Y cuando vemos lo que el sistema judicial corrupto hace con recursos, con acciones de protección. Empleados que van, plantean estos recursos y los devuelven a su cargo con una indemnización gigantesca de cientos de miles de dólares. Es terrible. Por ahí veía unos, en estos contratos colectivos, que a los 5 años la entrega de un anillo de oro, a los 8 años otro más. Son cosas increíbles que parecerían cosas del pasado, pero todavía están ahí. Economista, agradecerles por estos minutos, por sus conceptos, que tenga una excelente semana. Le enviamos un fuerte abrazo y el agradecimiento de siempre. Gracias, un gran abrazo. Lindo día. Es Alberto Dajit Garzosi, ex vicepresidente de la República, comentándonos estos temas de gran actualidad. Son las 7:30.